día ponerse a cuenta con el Señor para que cuando Cristo venga podamos volar a las bodas del Cordero. Amén. Entonces, para que podamos volar a las bodas del Cordero, amados hermanos, antes tenemos que cada día buscar al Señor. Antes tenemos que preparar nuestra vida y dejar las cosas malas para que podamos entrar en el cielo. Por eso primero de Crónicas capítulo 16 versículo 11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Cuando el hombre busca al Señor, cuando el hombre y la mujer cada día tiene un tiempo de intimidad con el Padre, ese hombre va a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene intimidad, después de la oración, después de la búsqueda, va a tener experiencia con el Señor. A lo que quiero hablarle en esta hora es de los antes y de los después que Dios tiene para con nuestra vida. Desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, así Dios se ha manejado. Y esto me lleva a la historia de, alabado sea Cristo, de Israel, que de alguna y otra manera, bendito sea el Padre, en el capítulo 1 de Isaías hasta el capítulo 40 vemos que Dios emite juicio, profetiza juicio. Pero después del capítulo 40 hasta el último capítulo de Isaías, podemos ver que Dios profetiza restauración. Sabe, amado hermano, lo que tú hoy estás viviendo quizás te está doliendo, quizás que estás pasando por momentos difíciles, quizás este sea tu antes en la cual tú no entiendes, no comprendas, pero después vas a ver cuántas cosas y cuánta maravilla Dios hará contigo, porque Dios no te va a dejar a la deriva, porque Él hará contigo lo que Él dijo y lo que Él habló de tu vida. Él no nos va a dejar, amados hermanos, a la deriva. Por eso, de alguna y otra manera, Dios levantó a Sofonías y les dijo que tenían que volverse de sus malos pecados antes de que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Dios advirtió a Judá de una y mil maneras, pero el hombre no entendía el mensaje de Cristo. Pero yo creo que aquí habemos hombres y mujeres entendidos, en la cual comprendemos que Dios tiene grandes cosas para con nosotros, en la cual cada día nos tenemos que someter a Él para que podamos ver cosas grandes y extraordinarias de ahora en adelante, porque el presente y el futuro que Él tiene para con nosotros es poderoso, hermano. Entonces, por eso la Biblia es clara cuando dice: buscad a Jehová y su poder. Amados hermanos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos a conocer después de las grandes maravillas y de las cosas poderosas que hay en su presencia. Por eso Jeremías capítulo 33 dice que el que busca al Señor y el que clama al Señor va a conocer cosas grandes y ocultas que no conoce. Pero ¿qué dice la Biblia? Primeramente dice la Biblia: buscad el reino. Mire lo que dice: antes, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor para que podamos recibir todas las cosas que Dios tiene dado ya para nuestra vida. Y Jeremías lo vuelve a recalcar, como se lo decía, que el que busca va a conocer. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar al Señor. Nunca pensemos, amados hermanos, que primero Dios nos va a dar sin antes buscar. No, hermano, tenemos que buscar, tenemos que sacrificarnos, tenemos que tener intimidad con el Señor, porque cuando el hombre busca, deja de caminar en lo natural para que empiece a caminar en lo sobrenatural. Por eso Dios necesita que el hombre tenga experiencias propias y no experiencias de otro. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando el hombre comprenda y entiende que cuando tiene experiencias propias puede hablar con evidencia, puede hablar, alabado sea Cristo, con seguridad que el Dios que sirve es verdadero. Quizás nosotros hemos hablado y escuchado de muchas personas en la cual decimos que wow, cómo Dios le revela, cómo lo usa, cómo Dios le da eso, cómo lo hace esto Dios con él. Pero mire, hermano, Dios no quiere que nosotros hablemos de los testimonios de otros, sino que hablemos nuestros testimonios y que nosotros vayamos y hablemos con nuestras palabras y con evidencia de que lo hemos vivido. En pocas palabras, lo que quiero que usted entienda y comprenda, que
que tiene que haber un antes, y ese antes es tu intimidad con el Señor, para que después se te pueda revelar todas esas visiones y todas esas cosas que Dios quiere mostrarte. Y es que Dios no está limitado en la cual Él quiere mostrarnos cosas grandes, no, hermano. Él quiere que cada día el hombre conozca del Señor, que cada día se meta en su presencia y que cada día tenga algo nuevo de Él. La Biblia dice que nuevas son su misericordia, y esto me da señal de que también su poder es nueva cada mañana. ¿Por qué cree que Dios estaba diciendo esto? Antes de que tenga efecto el decreto, antes de que se cumpla la profecía, si el pueblo se convierte, después cuando Dios vea que hay humillación, puede que se retracte de su palabra a no emitir el juicio. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, y que dicen grande el Dios que nosotros servimos, hermanos, es grande en misericordia, y Él quiere que el hombre cada día conozca de Él. Que no nos quedemos solamente en lo que hemos vivido años atrás, ni de las experiencias que tuvimos atrás, sino que cada día conozcamos algo nuevo de Él. ¿Sabe, hermano, cuántas cosas Dios no quiere mostrarnos el día de hoy? Cuántas maravillas no quiere hacer en nosotros. Pero antes que todas las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él. Por eso el libro de Amos capítulo 5 versículo 4 dice: pero así dice Jehová, Jehová la casa de Israel, buscadme y viviréis. Cuando veo este capítulo y veo la palabra viviréis, comprendo y entiendo que el hombre que busca al Señor, que el hombre que tiene intimidad con el Señor, después de tener un tiempo de intimidad, va a vivir cosas poderosas en su vida y va a experimentar cosas que nunca ha experimentado. Dios quiere que nosotros experimentamos, hermanos. Dios quiere que nosotros cada día tengamos algo nuevo que contar, algo nuevo de qué hablar, algo nuevo en la cual podamos testificar. No nos podemos quedar con el testimonio de hace 5 o 10 años atrás. Gloria a Dios por lo que pasó antes, pero hay un presente y hay un futuro en la cual Dios nos ha dado, y ese futuro es glorioso en las manos del Señor, amados hermanos. Por eso tenemos que cada día buscar del Señor, iglesia, porque la Biblia dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Mire, buscar a Dios, iglesia, no es una alternativa, es una necesidad, porque la Biblia dice que cuando nosotros buscamos, nos llenamos. El buscar al Señor es señal de hambre por su presencia y necesidad de conocer cada día más de Él, porque cree que la Biblia dice que solamente en Él hay palabras de vida eterna. Si nosotros buscamos el refugio en las personas, si nosotros buscamos refugio en los hombres y en las mujeres, no vamos a encontrar las palabras que Dios tiene para con nosotros. Por eso la Biblia dice que el hombre tiene que buscar a Jehová. Hermano, busquemos al Señor y vamos a ver cuántas maravillas Él hará con nosotros. Pero nos estamos limitando nosotros mismos, nos estamos quedando en lo mismo, nos estamos quedando en lo de ayer, cuando el Dios que la Biblia nosotros hablamos y predicamos, la Biblia nos habla y nos dice que cada día es poderoso su presencia y nueva es su misericordia, y la Biblia nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Mire, aquí se dice: la gloria postera será mayor que la primera. Dios que está diciendo que antes de que venga la gloria postrera, primero tiene que haber un tiempo de intimidad, hermano. Si queremos ver esa gloria postrera, tenemos que tener un tiempo en su presencia. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos? Es la falta de práctica y la falta de disciplina de estar en su presencia. De tal manera que nos hemos acostumbrado, hemos hecho cultos rutinarios, hacemos los mismos
cosas de siempre y no miramos más allá de lo que Dios puede hacer en nosotros. Por eso yo cada día le digo al Señor: Padre, yo no me quiero quedar en lo mismo, ni quiero ver lo mismo en todo tiempo. Yo quiero ver algo nuevo en ti, Señor. Pero para que yo pueda ver eso nuevo, tiene que haber un antes, y ese antes es estar en su presencia, disfrutar de su presencia, amar de su presencia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso el Salmos capítulo 37 versículo 4 dice que el que se deleita en el Señor, Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón, hermano. Mire, yo siempre he dicho que Dios no está peleado con tus sueños, ni con tus anhelos, ni con tus deseos. Él quiere cumplirlos, amados hermanos, pero Él necesita que el hombre ponga a disposición en su corazón de anhelar y buscar eso, lo que Dios tiene para con nosotros. Sabes que nosotros nos hemos quedado con una mentalidad de que Dios ya no puede hacer más, cuando Dios puede hacer más de lo que imaginamos. Cuando la Biblia dice que aún cosas en su nombre haríamos. Escuche, en Dios vamos a hacer más cosas en la cual nunca hemos imaginado hacer, ni en lo que en nuestra vida hayamos imaginado hacer, porque Dios no se limita, amado hermano. Por eso Dios estaba emitiendo el mensaje, porque Dios quería que el pueblo se volviera de su pecado, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Y esto me lleva a la historia de Jonás, que él lleva el mensaje a la tierra de Nínive. Pero ¿sabe cuál es lo más sorprendente de todo esto? Que cuando el pueblo escuchó el mensaje de que en 40 días iban a ser destruidos, dice la Biblia que después de escuchar la palabra del Señor y de la palabra que Jonás había dado, dice la Biblia que todo el pueblo proclamó ayuno, proclamó silicio. Dice que desde el más pequeño y aún los animales entraron en sacrificio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ellos sabían que si ellos antes se ponían a cuenta con el Señor, Él podía tener misericordia. Quizás el médico pueda haber diagnosticado algo, pero Dios tiene el control, y después de esto, si nosotros le creemos, Él puede cambiar todas las cosas. Él puede revertir las situaciones. Los antes son aquellas cosas que nos van a marcar, pero nuestro después va a ser glorioso. Pregúnteselo a Jonás. Pregúnteselo a Job. ¿Qué nos pasó, Job? ¿Qué nos pasó a este hombre? Yo creo que ni la pizca del pie hemos vivido nada de lo que este hombre vivió. Dice la Biblia que lo tenía todo, no le hacía falta nada, nada le hacía falta. Tenía riqueza, tenía bienes materiales, tenía ganado, tenía todo, hermano. Pero un día lo perdió todo por la voluntad del Señor. Pero después de haber pasado todo lo que pasó, él decía: volveré a lanzar gritos de alegría. Y esto me lleva a que después de lo que él vivió y lo que él pasó, sabía que había un después y que Dios no lo iba a abandonar. Y lo podemos ver en el libro de Job capítulo 42 versículo 16. Dice: y después de esto, que escucha lo que dice, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Escuche, después de lo que vivió, dice la Biblia que vivió 140 años y vio a los hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y dice que murió anciano y murió lleno de días. O sea que no murió porque estaba enfermo, murió por vejez. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él aprendió a confiar en el Señor en cualquier momento de nuestra vida. Quizás hoy nos haga falta muchas cosas. Ese va a ser nuestro antes. Quizás hoy no tengamos la buena casa, el buen carro, pero después de que nosotros nos esforcemos y busquemos al Señor, vamos a disfrutar de ese después, que vamos a tener todas las cosas que Él quiere darnos.
Por eso Mateo 6:33 dice que el que busca al Señor primero, todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Buscar al Señor, y todas estas cosas vendrán por sí solas. Escuche, usted no tiene que correr tras las bendiciones a usted le va a seguir y le va a llegar, hermano, porque así Dios se mueve. Así es como Dios trabaja. Y es que muchas veces de nosotros queremos todo recibirlo a manos llenas. Queremos recibir lo que en un momento dado recibamos todo, hermanos, pero no es así. Tenemos que esforzarnos cada día. Tenemos que cada día estar en su presencia, y todas las cosas vendrán por sí solas. Escuche, Dios no está peleado en la bendición que quiere darte, ni está peleado con la prosperidad. Él desea que tú seas bendecido, Él desea que tú seas próspero. Pero antes de todas estas cosas, Dios te pide que tú lo busques con todo el corazón. Si usted ve la historia de los hombres antiguos del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que todo de lo que ellos vivieron antes tuvieron que pasar procesos para poder llegar a donde estuvieron y donde Dios los llevó. Veamos a un José. ¿Qué no tuvo que pasar? Miramoslo antes. Lo vendieron sus hermanos, lo traicionaron sus hermanos, estuvo preso. ¿Y cómo llegó? A ser gobernador de Egipto. Ser gobernador de Egipto fue su después. Y eso fue ese después que marcó su historia y marcó su vida. Quizás hay situaciones hoy, hermano, que no entendamos. Quizás ese antes sea lloro, sea lamento, y no comprendamos por qué lo estamos viviendo. Pero de algo sí estoy seguro, que Dios no te va a desamparar, que lo que Él empezó en ti lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Sabes, yo quiero decirte algo, que hay una palabra que a Pedro se le dijo, y le dijo: Pedro, ahora tú no me entiendes, pero después lo vas a entender. Lo que tú hoy vives no lo entiendes, pero después dirás: valió la pena esperar, valió la pena soportar, valió la pena el lamento, valió la pena llorar, porque hoy veo de las grandes bendiciones que Él hace para con mi vida. Yo siempre le digo, y cuando tengo la oportunidad de estar con jóvenes como yo que están comenzando el ministerio, a veces me dicen: hermano, ¿cómo es posible de que usted haya llegado hasta el día de hoy? Hermano, no ha sido fácil. Porque yo, antes de que Dios me abriera la puerta y que yo estuviese donde hoy estoy y donde Dios me ha puesto, yo antes tuve que pasar humillaciones, tuve que pasar un sinfín de cosas para que Dios tratara conmigo. Pero este es el después, que cada día Dios está formando en mi vida. Pero hay gente que no quiere soportar el proceso. Hay gente que no quiere aguantar la prueba, hermano. El después es tu testimonio. El antes es tu sufrimiento, pero tu después es algo extraordinario que tú lo saboreas, lo disfrutas, porque disfrutas de las grandes bendiciones que Él ha hecho contigo y de las grandes bendiciones que Él te está dando. Yo hay cosas que no entiendo, hermano. Le digo: Señor, Padre, no te comprendo, Señor, pero en ti espero. Y al paso de los días, de las semanas, de los meses, después comprendo por qué yo lo creo. Antes no entendía por qué tuve que pasar sufrimientos, porque tuve que pasar humillaciones, porque tuve que después de pasar desprecio de mucha gente que me despreció, que no creyó en mi ministerio, de que no creyó en lo que Dios me había dado. Pero después entendí que era parte de mi crecimiento, porque sabía Dios que todo eso iba a ser parte del ministerio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando tú aprendes a soportar todo esto, después cuando tú creces espiritualmente y maduras espiritualmente, todo eso sabes que es necesario para que tú crezcas. Sabes que eso es parte de tu crecimiento. Pero por eso tenemos que estar en su presencia, para que después podamos soportar todo. Es tan sorprendente que cuando vemos la historia de estos hombres, llámese José, llámese Daniel, estos hombres tuvieron que pasar antes muchas cosas para poder llegar a donde llegaron, para poder obtener lo que obtuvieron en Dios. Y es que tenemos que pasar todas estas cosas.
Miremos al salmista David. Nosotros hablamos grandes maravillas de él, hablamos de las grandes proezas que Dios hizo con él, hablamos de cómo Dios lo bendijo y lo prosperó, pero miremos su historia. Nos vamos a dar cuenta que su ministerio y su llamado no fue fácil. Imagínense que al hombre que lo llamó, al hombre que un día le cantó y le tocó para que esos demonios que atormentaban a Saúl, al amado Chaquito, ese mismo hombre lo quería matar y tuvo que huir para que Saúl no lo matara. Saúl buscaba cómo matar a David. Y sabe, todo esto tuvo que pasar David. ¿Y qué pasó más adelante? Podemos ver que su mismo hijo lo traicionó a Absalón. ¿Qué hizo? Tomó el trono, tomó el lugar de David. ¿Qué hizo David? Huyó, se fue porque no quería tener un enfrentamiento con su hijo. Dice la Biblia, la historia, que Absalón tomó y usurpó el trono de David y hizo estrago, traicionó e hizo un montón de cosas. Pero mire, después de todo esto lo vivido, podemos decir que Dios bendijo a David. Pero hoy podemos decir que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes tuvo que ser probado para poder después ser llamado conforme al corazón de Dios. Cuando tú aprendes a esperar en el Señor, cuando tú aprendes a soportar las pruebas y las luchas, después Dios te dirá: buen siervo fiel, en las luchas, en las adversidades, aquí en la tierra fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa va a ser nuestra recompensa. Hoy estamos aquí pasando penalidades, pero después, cuando Cristo venga, allá en el cielo nos espera una corona y vida eterna. Que nos van a criticar, que nos critiquen, hermanos. Que nos van a murmurar, que murmuren. Porque después de todas estas cosas, Dios saca algo de lo mejor de cada prueba y de cada lucha en nuestra vida. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 3 dice que la prueba produce paciencia. ¿Y para qué la paciencia, hermano? Para esperar en el antes. Porque es necesario la paciencia, hermano, para que después podamos obtener grandes resultados. En este caminar estamos batallando, estamos luchando para llegar al cielo, hermano. Cada día estamos teniendo batalla. No es fácil nuestro llamado, no es fácil buscar al Señor, pero créame que si nosotros persistimos hasta el final, Dios al final de nuestra carrera nos va a dar una corona de vida eterna. No estamos sirviendo al Señor en vano. No estamos en iglesia en vano. Cada día que nosotros hagamos algo para Dios, cada día que nosotros nos congregamos, cada día que nosotros oramos, hay algo nuevo de Dios en nuestra vida, y también hay regalos de Dios en nuestra vida espirituales. Y al final de la carrera podremos disfrutar de esas cosas maravillosas que Dios tiene para con nosotros. Lo que antes lloraste, hoy lo disfrutas. Lo que antes no tenía, ahora te abunda. Pero ese antes te marcó para que hoy pudieses aguantar y soportar y comprender, y que el Dios que tú sirves es fiel y es poderoso, y que nunca te va a abandonar, y que nunca te va a dejar, y que siempre estará contigo en las buenas y en las malas, porque Dios es misericordioso. Y vuelvo, y Sofonías profetizó y dijo: dile antes de que tenga efecto. Hermano, antes de que tenga efecto la palabra en tu vida, va a haber un antes, pero ese después será glorioso en tu vida. Y yo quiero dejarte con esta palabra y decirte que Dios no te ha abandonado, ni mucho menos te ha dejado. Hoy quizás tú no comprendes, pero Dios tiene grandes planes contigo. La Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Lo que Él quiere hacer en nuestra vida no son cosas malas, hermanos. Él quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. Yo siempre he dicho esto y lo he repetido un montón de veces: Dios nunca improvisa en nuestra vida. ¿Qué es improvisar? Es que no está haciendo algo porque quiere o porque a ver qué pasa. No, lo que Él está haciendo en nuestra vida lo está haciendo con un propósito, y ese propósito es para bendecirnos, para formarnos y hacernos cada día buenos cristianos, para poder soportar toda adversidad que venga en nuestra vida.
A lo que quiero enfatizar es la palabra antes de que tenga efecto. Dios, amados hermanos, va a cumplir su palabra. El pueblo de Israel, para que pudiese llegar a la tierra prometida, antes tuvo que pasar por muchas cosas para que pudieran disfrutar de aquella tierra donde fluía leche y miel. Y ese antes fue sufrimiento para ellos. Pero los que pudieron entrar a la tierra prometida disfrutaron de las bendiciones del Señor. Y así es Dios, hermanos. Esa tierra prometida la vamos a disfrutar. Esas grandes bendiciones, esas promesas que Dios nos ha dado, las vamos a disfrutar. Pero aprendamos a esperar en ese antes, porque después vamos a ser bendecidos grandemente. Ponte de pie en esta hora. Yo quiero orar por ti en esta hora. Levanta tus manos. Oh Señor, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo,